Sí, Primera de Pedro 1 y 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, por este tiempo hermoso que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, porque si fuera por nosotros seguramente estaríamos en otro lugar. Pero a ti te ha placido tenernos el día de hoy aquí en este lugar, sanos, para honrar, para bendecir, para exaltar tu santo y bendito nombre, para aprender más de tu palabra. Permite, Dios mío, que nuestra mente, nuestro corazón puedan estar atentos a tu palabra. No al predicador, el predicador es simplemente un instrumento en tus manos, sino tu palabra. Permite, Dios mío, que podamos ser receptores, recibir tu palabra con reverencia, con temor y temblor, porque es tu palabra inspirada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Cuando un presidente habla en una nación, todos los medios, radios y televisiones y todos los medios, es orden del gobierno que tienen que estar conectados. Entonces no puede interrumpirse ningún otro programa o cosas así. Imagínense cuando habla el Señor, ¿verdad? No el predicador, no yo no soy nada, yo no soy nadie, pero la palabra que viene de la Escritura es la palabra inspirada por Dios. Por ejemplo, se dice que si alguien quiere que Dios le hable, quiere oír la voz de Dios, lea la palabra, lea la Biblia. Ahí está lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí podemos ver, conocer la voluntad de Dios. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Podemos ver la grandeza de Dios en las montañas, en los ríos, en los árboles, en las flores, en los pájaros, en los peces. En todo que está a nuestro alrededor podemos ver la grandeza de Dios, la maravilla de Dios. No obstante, el único medio de donde podemos ver claramente, conocer claramente la voluntad de Dios es a través de su palabra. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el atributo de Dios, la presciencia de Dios, que esto está relacionado con la omnisciencia de Dios, que la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Y si conoce todas las cosas, conoce las cosas de antes de la creación del mundo, todas las cosas del presente y obviamente todas las cosas del futuro. Presciencia es una palabra compuesta que quiere decir preconocimiento, literalmente hablando. Preconocimiento en el griego, en el diccionario griego, la palabra 4268 es prognosis, que quiere decir preconocimiento o propósito. Como en todos los idiomas, en ocasiones se utilizan las mismas palabras para decir otra cosa. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando leemos la palabra de Dios. O sea, lo que quiere decir que tenemos que tener el cuidado de no tomar lo que literalmente una palabra quiere decir para algo, porque esa misma palabra puede ser utilizada para otra cosa. Y esa es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, primero porque es parte de los atributos de Dios. Segundo, porque cuando nosotros crucemos por este versículo que acabamos de leer, sepamos qué realmente es lo que quiere decir. El versículo 2 sobre todo. Elegidos según la presciencia, no dice la presencia, la presciencia, o en la versión de las Américas, lo voy a leer en la versión de las Américas. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Es algo maravilloso que
entrando el apóstol Pedro, hemos estado hablando de Pedro, ¿verdad? Que era el líder de los 12, y vemos cuántas, ¿cómo se dice? Desaciertos tuvo Pedro en el ministerio de Jesús, cuando él siempre a veces quería contestar algo, contestaba mal, le iba mal, pero aprendió. Vemos que una de las cosas que aprendió fue eso, ¿verdad? A controlar dominio propio de sí mismo. Fíjese que en este versículo 2, que no ese es el tema, pero aquí se encuentra el Dios que es uno, pero en tres personas, trino, enfocados los tres. El apóstol nos está enseñando que aquí están los tres enfocados en la redención del hombre, del ser humano. Entonces ahí es donde vemos que los testigos de Jehová están perdidos, los unitarios, los Jesús solos están perdidos, porque aquí vemos a los tres obrando en un mismo propósito. Leámoslos nuevamente. Elegidos según la presciencia. Ya vamos a hablar de lo que ahí quiere decir presciencia, preconocimiento. Ya vamos a hablar de ese punto, pero quiero hacer este paréntesis, que aquí encontramos la Trinidad de Dios. Elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre, ¿verdad? De Dios Padre en santificación de ¿quién? De Dios el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu también es Dios. De Dios el Espíritu para obedecer, porque esto significa que éramos desobedientes. Éramos desobedientes y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Así que vemos ahí en un solo versículo, en un solo pasaje, el Dios Padre obrando, eligiendo a las personas, y el Señor dice: todo lo que el Padre me da viene a mí y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre dice: tuyos eran y me los diste, en la oración, en Juan 17, tuyos eran y me los diste. De todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Entonces, el Padre los elige. El Espíritu Santo obra. Él dice que el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado. Él es que obra en la santificación, en la justificación, en la renovación. Y el precio, ¿quién pagó el precio? Cristo pagó el precio para el rescate de esa persona. Que la palabra redención quiere decir comprar. Y dice que en esta misma carta, en este mismo versículo 19, en este mismo capítulo, versículo 19, de paso que ya que lo mencioné, vamos a leerlo porque es importante. El 19 y el 20 de este mismo carta, vamos a ver lo que nos dice el 19 y el 20. Ahí, Primera de Pedro, 19 y 20. Espérenme que es. 19, Primera de Pedro. Dice 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, rescatado, cuando alguien es secuestrado, se requiere un rescate. Y de paso la Biblia dice que los secuestradores no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, pero habíamos sido secuestrados y necesitábamos un rescate. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, de Adán, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se pidió oro o plata por nuestro rescate, que si eso hubiera sido, pues Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Entonces Él no es de escasos recursos. 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en Efesios dice que por puro el beneplácito de su voluntad, para su honra y para su gloria.
Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. No es algo, entonces lo que vamos a ver ahora es que este versículo que acabamos de leer, atributo de Dios, la presencia de Dios, es utilizado para atacar la doctrina de la elección soberana o la predestinación. Entonces, porque según esto, el Señor en su preconocimiento vio que algunas personas iban a ser más dóciles al llamado de Cristo o al llamado del Espíritu Santo, y con base en eso, pues dice el Señor, como Él ya sabía todas las cosas, lo llama, según esta doctrina, según esta enseñanza. Sin embargo, entonces la salvación, entonces el hombre ahí tendría un mérito del por qué gloriarse delante del Señor, porque eso es mérito, ¿verdad? Ser más dócil, ser más empático al llamado de Dios. Sin embargo, eso no es lo que la palabra de Dios enseña, sobre todo en ese texto. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el preconocimiento de Dios no es la causa del por qué eligió las personas, sino más bien Él eligió las personas, y el efecto de eso es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él los eligió según su soberana voluntad. Según su soberana voluntad. Entonces, dos cosas que vamos a ver en este texto. Número uno, que el preconocimiento es un atributo de Dios, pero que en este pasaje va más allá de eso. La presencia de acá que vemos va más allá. Quiere decir algo más. Y lo que eso quiere decir es que es mirar con favor o amar o propósito. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, no quiere decir que nuevamente, porque la doctrina, porque si eso es así, si el preconocimiento de Dios es la causa del por qué Él eligió o vio que personas iban a ser más dóciles al llamado de Cristo, entonces esto ataca la doctrina de la depravación total, que es espiritualmente hablando. El hombre, según Romanos 3 y muchos otros pasajes, el hombre es depravado totalmente, lo que se llaman las doctrinas de la gracia. La primera doctrina es la depravación total, o que el hombre y no quiere absolutamente nada de Dios, naturalmente hablando. Si no es Dios que lo llama, o más bien está muerto. Dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Algo inútil es como la basura, algo que no sirve para nada, ¿verdad? Inútiles. Dice que, y bueno, la lista es larga. Pero uno de los textos que más me llama la atención es, por ejemplo, Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Por qué no puede venir? En Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta no puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera sabe que está muerta, ¿verdad? Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, o podemos tener fe. Volviendo a Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hablando de las doctrinas de la gracia, la primera es la depravación total. Segundo es la elección soberana e incondicional. Elección soberana e incondicional. La número 3 es la redención particular. Redención particular, redención limitada o redención particular. Lo que quiere decir que Jesucristo no murió por todos en la cruz del Calvario. Lo opuesto de eso es el universalismo. Por ejemplo, ya hemos hablado de que para la religión popular, todos van al cielo. Todos van al cielo, no importa que hayan sido de todo, borrachos, violentos, de todo, o sea, ladrones, homicidas, y traen la Virgen tatuada en el lomo, en la espalda, y bueno, todos van al cielo. Una vez que la gente haga sus misas y todo, va al cielo. Pero eso no es la que la palabra del Señor enseña. Entonces, la número 4 es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, y número 5, la perseverancia de los santos, o la seguridad de la salvación. Entonces, si ninguno puede venir a mí,
quien lo elige. ¿Por qué? Porque está muerto. Primero, no puede venir al Señor porque está muerto. Segundo, si no puede, ¿quién lo elige? ¿Quién dice este sí y este no? Pues Dios. Dios. ¿Y cómo lo elige? Soberanamente. No porque esa persona tenga méritos para decir, este es un poquito mejor que los otros y voy a elegir ese. No. Soberanamente e incondicionalmente. Y número 3, ¿quién pagó el precio? ¿Por qué? Bueno, por qué lo elige, o cómo es que la justicia de Dios es inviolada al ser perdonados los pecados, porque ese castigo de esa persona fue imputado en Cristo, en el sufrimiento de Cristo. Y él lo llama eficazmente. Saulo de Tarso era enemigo a muerte de la iglesia, ¿verdad? Y él estaba creyendo que estaba trabajando para Dios, encarcelando a los hermanos y dando el consentimiento para que los mataran. Y cuando Dios lo llama eficazmente, ¿verdad? Ve una luz en el cielo, cae y queda ciego, y el hombre está ahí meditando por 3 días sin comer y sin beber, pensando que era su futuro, qué iba a pasar. Y después fue otros 3 años, me parece, a Arabia, y por allá estuvo también. Y llamamiento eficaz, no se podía resistir, era imposible. Así es cuando el Señor lo llama a uno, ¿verdad? Y número 5, la perseverancia de los santos, o la seguridad de la salvación. Cuando yo empecé a estudiar esas doctrinas, la doctrina que me dio más, que se me hizo más complicada aceptar por los prejuicios que nosotros habíamos aprendido de lo que se llama el arminianismo, las doctrinas del arminianismo, es que yo no podía creer que Dios elija soberanamente a algunos y deje ir otros al infierno. Entonces, porque a veces uno se cree más bueno que Dios, pero la Escritura sí lo enseña. ¿Y qué podemos hacer a eso? Pues simplemente decir amén. Él dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Bueno, Señor, ¿por qué? Bueno, Él sabe por qué lo hace. Dicen que le preguntaron a Carlos Spurgeon, que una señora le dijo, yo no entiendo, señor Spurgeon, por qué el Señor, cómo es que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y dicen que el señor Spurgeon le contesta, bueno, él le dijo, pues yo tampoco entiendo eso. Entonces, pero luego él le pregunta a ella, pero dígame qué es lo que usted no entiende. Y le dice ella, lo que no entiendo, cómo es que el Señor aborreció a Esaú, le dice la señora. Y le dice él, eso yo lo entiendo perfectamente, lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. ¿Verdad? Jacob era pecador también, traicionero, ¿verdad? Todo lo que cualquiera de nosotros somos, ¿verdad? Cuando leemos en la palabra, dice la Biblia que lo que está escrito para nuestra enseñanza. Nosotros vemos todas las situaciones de David, hablábamos la otra vez de David, Sansón, todo lo que le pasó a los grandes hombres de Dios, y eso es para nuestra enseñanza. Entonces uno dice, oye, pero como que, ¿verdad? Cuando vemos cómo en el Nuevo Testamento, hablando de los discípulos, los desaciertos que ellos tuvieron, cómo el Señor los confrontó al punto que a Pedro le dijo, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me eres tropiezo. Y no solo se lo dijo, sino que quedó escrito, quedó registrado para que nosotros leyéramos eso. Imagínense todo. Entonces está para que aprendamos. Entonces Dios soberanamente, Él escoge a quien Él quiere y no porque Él tenga un compromiso o porque haya algo de bueno en esa persona. Entonces, lo que enseña la otra doctrina es que sí, la persona está muerta espiritualmente hablando, pero tiene un poquito de libre albedrío para decidir si estoy considerando aceptar el llamado de Cristo. No, la Biblia no enseña tal cosa. Es totalmente muerto la persona, el ser humano depravado, no quiere nada con Dios. Así que la gloria es para el Señor. Dice que lo más vil, lo que no es, lo más despreciado, lo débil del mundo escogió Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si nosotros estamos en la obra del Señor, es gracias a su voluntad. No es que seamos más inteligentes que los demás para nosotros decidir.
¿verdad? Porque en todos los seres humanos está el potencial para convertirse en un Hitler, pero la gracia soberana de Dios no lo permite y por eso el mundo no es peor de lo que es ahora por la gracia soberana de Dios que lo detiene. Entonces, Dios deliberadamente escogió a algunos para la salvación. La Escritura afirma que Dios en su absoluta soberanía separó a algunos para que fueran los recipientes de esos favores inmerecidos, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a ver Hechos 13:48. Hechos 13:48. Vamos a ver ahí, Hechos 13:48, dice así: al oír estos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Cuántos estaban designados para la vida eterna. Creyeron cuántos estaban designados para la vida eterna. Me impresiona esto porque el Espíritu Santo, hablando a través de Lucas, ¿verdad? Nos deja explícito lo que nosotros tenemos que saber. Y ahí dice, y creyeron quienes, cuántos estaban o los que estaban designados para la vida eterna, y por tanto determinó otorgarles el don de la fe. Como ellos ya estaban Dios predestinados para que recibieran la salvación, Dios determinó otorgarles la fe, porque la fe es de Dios, todo viene de Dios, todo viene de Dios. Así que lo que me encanta de las doctrinas de la gracia es que toda la gloria es para el Señor. Absolutamente nada tenemos nosotros para sacar pecho y decir, yo creo que yo soy más buena gente que los demás. No, todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno bueno, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno. Vamos a ver Efesios 1:3-6. Efesios 1:3-6. Cada pasaje, cada escritura está rico en lo que es los atributos de Dios. Cuando lo leamos, debemos de disfrutar esto que leemos de la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros aceptamos o nos adaptamos a lo que la Biblia dice y no hacemos que la Biblia se adapte a nosotros, es más fácil, porque de otro modo tenemos que buscarle un montón de explicaciones para torcer el versículo, y ese versículo se atropella con otro versículo y hay que darle otra explicación al otro versículo, y eso es algo nunca acabar. Así que lo más sencillo es adaptarnos a la palabra del Señor nosotros y no tratar de adaptar la palabra del Señor a nosotros. Efesios 1:3-6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No porque no tuviéramos manchas, ¿verdad?, ni defecto, sino porque Él preparó todo, orquestó todo para que eso sucediera. 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado. O sea, la doctrina de la predestinación es bíblica, está ahí. Como digo, esto fue la que a mí me dio más dificultad, me costó más aceptarlo, porque me habían enseñado de otro modo, y es por el prejuicio que había en mí. Yo no podía creer que eso pudiera ser así. Digo, de veras, o sea, ¿cómo es eso posible? Porque muchas veces nos hemos creado en nuestra mente un Dios como un abuelito, ¿verdad?, que le deja pasar a la gente una y así, ¿verdad?, alcahuete, y no es así, no es así. Dios es amor, pero también es justicia, y toda desobediencia tiene consecuencia. Toda desobediencia tiene consecuencia. Entonces, en el mundo natural que vivimos, algunas personas pueden hacer cosas malas, y puede ser que pase el tiempo y pasen los años, aún puede ser que mueran y nadie les haga justicia aquí en la tierra. Pero delante de Dios todo queda escrito.
¿verdad? Todo queda escrito y todo saldrá a la luz, hasta los pensamientos y las palabras. Hasta los pensamientos, Dios juzgará hasta los pensamientos y las palabras. Dice que en aquel día entregarán cuenta de toda torpe palabra que los hombres hablaren. Todo, todo. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? Para la alabanza. O sea, el objetivo principal de todo esto no éramos nosotros. No somos nosotros. El objetivo principal es su gloria. Es su gloria y nosotros tenemos que vivir para su gloria. No para nosotros. Para su gloria tenemos que vivir nosotros. Porque a veces se hace mucho énfasis en tu propósito, en lo que tú quieres y tus metas y tu realización y tú, ¿verdad? Se hace énfasis en el elemento humano, ¿verdad? Y convertimos a ese elemento humano en el Dios. Pero ahí está el problema. La Biblia dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Nada se puede interponer en eso. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el problema es que sustituyamos ese Dios con cualquier otra cosa que sustituyamos ese Dios, ya estamos en problema. Nada puede ser más importante que honrar a Dios, que adorar a Dios, ni nuestra propia vida, ¿verdad? Ni nuestra propia vida es más importante que honrar a Dios, que servir a Dios. Imagínese. Ni siquiera nuestra propia vida. Dice la Escritura que, a ver si me puedo citar este texto. O sea que sé fiel hasta la muerte, era otro texto que quería citar, pero sé fiel hasta la muerte en Apocalipsis, aunque te cueste la vida. Aunque te cueste la vida, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte, aunque eso te cueste la vida, ¿verdad? Entonces al final es un pase al cielo. Pablo decía, no sé qué escoger, estar vivo para servir al Señor o morir y estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Así es que nuestra prioridad siempre debe ser la gloria de Cristo. Todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria, ¿verdad? No para nuestro propio ego, no para nuestro propio exaltar nosotros, para su honra y para su gloria. Eso es lo que somos servidores, servirle a Él, para que Él sea glorificado. Entonces, seguimos. Entonces vamos a ir ahora al punto, ¿qué quiere decir esta palabra presciencia? Conocer de antemano, conocer. Vamos a ir entonces, para ir llegando al punto o la respuesta. Bueno, ya mencionamos que en el mundo, en cualquier idioma se utilizan frases que quieren decir una cosa, pero que también esas mismas frases o palabras se utilizan para otra cosa. No vamos a poner ejemplos en eso, ya lo sabemos. Pero bueno, entonces vamos a ir en el Antiguo Testamento, vamos a ver el primer argumento en favor de que lo que esto quiere decir ahí en ese versículo 2, no quiere decir el preconocimiento como tal, ¿verdad? Preconocimiento como tal, sino que va más allá. Y lo que va más allá es lo siguiente, que quiere decir ver con agrado o con amor, con un afecto especial a la persona o al objeto. En este caso es a las personas. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y para ello vamos a ver Éxodo 33, 17, hablando a Moisés. Dice aquí el comentario de A.W. Pink, cuando este es usado en relación con Dios significa a menudo, o sea, no siempre, ¿verdad? A menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Eso es lo que quiere decir preconocimiento. Bueno, en esa frase ahí vemos preconocimiento y también vamos a ver otro versículo donde dice anticipado conocimiento, pero aquí es conocer. Voy a poner dos ejemplos también muy común que también va más allá de eso. En Génesis 4:1 dice, y conoció a Adán a su mujer y nació Caín. Más adelante dice, y conoció a Adán a su mujer y nació Set.
porque Dios le restituyó a Abel, que había matado a Caín. Entonces, palabras que se utilizan para decir otra cosa. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver el contexto, qué es lo que quiere decir. Entonces, Éxodo 33:17 dice: Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre, te he conocido por tu nombre. Entonces, que Dios, que conoce todas las cosas, utilice esa frase, lo lógico, lo obvio es que no está hablando de un simple conocimiento, porque Él conoce todas las cosas. Entonces, cada versículo que vamos a leer aquí, vamos a hacernos la pregunta inversa para que lleguemos a la conclusión que está diciendo algo más que conocer. Deuteronomio 9:24. Deuteronomio 9:24. Dice Deuteronomio 9:24: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Desde el día que yo os conozco. O sea, el día que yo os favorezco, del día que los amé, ¿verdad? Pero vamos a ver otro más. Amós 3:2. Este está más claro todavía. Amós 3:2. Dice Amós 3:2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, ¿el Señor conoció solamente a la familia de Israel o Él conocía a todo el mundo? Él conoce a todo el mundo, hablando de un conocimiento simple percepción. Él conoce a todo el mundo. Entonces aquí está claro que está refiriéndose a algo más que simplemente conocer. A vosotros solamente he conocido de todas las familias. Mirar con agrado, mirar con favor, ¿verdad? Con propósito, o amar. Eso es lo que quiere decir ahí. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por supuesto que Él conoce todas las familias de la tierra, pero con afecto, con algo más, está hablando del pueblo de Israel. Y ya sabemos que Israel es el pueblo creyente del Señor, tanto del Antiguo Testamento como de hoy en día. Ese tema para otro día, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver pasajes en el Nuevo Testamento. Como digo, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que pudiéramos ver eso. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, más pasajes en el Nuevo Testamento con esa misma palabra. Así que no tiene que ver con la etimología de la palabra, sino que tiene que ver cómo se usa la palabra, en el contexto que se usa. Eso es importante, que hay que ver el contexto que se usa. Por ejemplo, podríamos decir una cámara puede ser un cuarto, ¿verdad?, de su casa, puede ser una cámara de tomar fotos, de tomar video, puede ser una cámara de un neumático. La misma palabra se utiliza para decir otras cosas. Entonces, ¿cómo sabemos a qué se refiere cuando vemos el contexto? Si alguien le dice a usted, tírame una cámara que está en el agua, usted tiene ahí la cámara de fotos y tiene la cámara, el neumático, pues no le va a tirar la cámara de fotos, ¿verdad? A menos que sea contra el agua. Si es que eso es, pero para que se salve, si lo quiere, sobre todo para salvarse, si es una emergencia, no se va a salvar con la cámara de fotos, se va a salvar con el neumático. Entonces, vamos a ver, entonces tiene uno que ver siempre el contexto. En el Nuevo Testamento se utiliza a la misma palabra y vamos a ver que no es tan ambiguo este tema o esta frase. Mateo 7:23. Aquí muy importante también. Mateo 7:23. 7:23, ahí es donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y predicamos. Y Él les declarará: entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Nunca os he conocido. A simple vista, uno piensa que tiene que ver con un conocer normal, natural. Pero nuevamente, hagamos la pregunta: ¿no los conocía a Dios a ellos que eran malvados? ¿O cómo sabe que eran hacedores de maldad? Porque los conocía y porque es Dios. Él conoce todas las cosas. Entonces ese conocer ahí no es simplemente un conocer, sino que quiere decir: nunca los amé, nunca los vi con agrado, con afecto. Así es que entonces yo les declararé: nunca os he
conocido. Apartados de mí, obradores o hacedores de maldad. Así que va más allá de la palabra conocer, mirar con afecto. Juan 10, 14. Juan 10, 14. Juan 10, 14. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos esto, en unas palabras se usa la palabra conocer y en otras palabras se usa amar, ¿verdad? 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, o sea, amo mis ovejas o las miro con propósito, con afecto, son especial. Y las mías me conocen, y las mías me conocen. Entonces, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nuevamente la pregunta, ¿conoce el Señor las otras ovejas de los otros pastores? Claro que las conoce, porque Él es Dios, Él conoce todas las cosas, es omnisciente. Pero no está hablando de ese simplemente conocimiento, sino que está hablando de ese conocimiento o de eso que va más allá del conocimiento, de amar, de ver con afecto, ¿verdad? O con propósito. Primera de Corintios 8:3. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, fíjese, aquí vemos las dos palabras diferentes, pero el mismo concepto. Pero si alguno ama a Dios, tal persona es conocida por Él. ¿Verdad? Es como dijéramos, si alguno conoce a Dios, tal persona es conocida por Dios. Como ya vimos en el 10:14, ¿verdad? Él conoce sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Así que muy parecido aquí, nada más que pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Así que una cosa es decir, yo conozco a Dios o yo amo a Dios, y otra cosa es que Dios lo conozca o Dios ame a esa persona. Una cosa es decir, yo creo en Dios, y dice la Biblia que hasta los demonios tiemblan y creen y tiemblan, pero una cosa es obedecerle a Él. El texto completo dice, vamos a ver, segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo creo que tal vez alguna vez nosotros hemos utilizado esa palabra también así, y quizás a veces de broma, ¿verdad? Hemos visto a alguien y de repente le decimos, oye, si te he visto, no me acuerdo, no te conozco, ¿verdad? O sea, es de una manera exagerada, pero no es que no lo conoce, ¿verdad? Entonces, ahora, otro argumento en favor de esta defensa de que no es que Dios escogió a las personas porque vio algo bueno en ellos. El otro argumento en favor de esto es que este concepto siempre es dirigido a las personas y no a las acciones de las personas. Y no a las acciones de las personas o a los eventos. Vamos a ver 3 versículos para eso. El primero se encuentra en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice así, en ese caso se refiere a Jesucristo. A este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, o podríamos decir allí anticipado propósito, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Está dirigido el pasaje no a las acciones, sino a la persona. Vamos a ver otro más, Romanos 8, 29 y 30. Este versículo que vamos a leer se conoce como la cadena de oro para la salvación. Como la cadena de oro para la salvación. Es maravilloso. Romanos 8, 29 y 30. Pero a mí me gustaría que lo leamos desde el 28. 8:28. Es esencial este versículo. Dice 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. 29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Entonces, porque a los que antes conoció, también predestinó. Pero nuevamente, pudiera ahí alguien utilizar ese argumento. Bueno, sí, como los conoció, por eso los predestinó. Pero no es eso lo que quiere decir. Así es que, porque a los que antes conoció, también, dice también, o no, en otra palabra dijera, a causa de eso, los predestinó, pero dice más bien también, porque allí lo que quiere decir, a los que antes conoció, a los que antes vio con afecto, a los que antes amó, a los que antes vio con propósito, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque la última parte todavía no se ha efectuado. Todavía no se ha efectuado, pero ya es como que fuera un hecho. Entonces eso es como una cadena de oro para la salvación, ¿verdad? Entonces, ese versículo es esencial en la vida de cada cristiano porque esa es la seguridad de la salvación y más adelante dice que el Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros. Versículo número 3, para respaldar ese argumento de que se refiere a las personas, a los que antes conoció, está hablando de las personas, no de las acciones, de las personas. Número 3, Romanos 11, 22. Romanos 11, no sé, me parece que es el 2. Más bien es el 2, es el versículo 2, de 11:2. Bueno, yo lo tengo aquí, sí, entonces dice, bueno, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Entonces, sí, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Al cual desde antes conoció. Dios conocía a todos los pueblos. Dios conocía a todos los pueblos, pero quiere decir que los vio. Entonces aquí está enfocado no a las acciones, no a los eventos, sino a las personas. Entonces, ese es el punto, ese es el argumento, ¿verdad? Que está enfocado a las personas. Vamos a regresar a 1 de Pedro 1 y 2, 1 de Pedro 1 y 2, que nuevamente es dirigido a las personas. En las personas lo vemos aquí hablando en el versículo que estamos citando, en el versículo 1. Pero es más, 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, la diáspora, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, este argumento es enfocado a las personas y no a las acciones, no a los hechos. Entonces, para ir concluyendo, este versículo no se puede utilizar para atacar la doctrina de la predestinación, ni la elección incondicional, ¿verdad? No es por el previo conocimiento que el Señor escogió a los que escogió, sino por su soberana voluntad, porque Él quiso hacerlo, de su soberana voluntad. Vamos a ver entonces, por ejemplo, Efesios 2:8 y 9. 2:8 y 9.
¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 2:8, si me ayudan ahí. Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por algo que nosotros hayamos hecho antes para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque hayamos hecho algo bueno o hayamos tenido una mejor conducta que los demás. Por ejemplo, una de las reflexiones que hace aquí también A.W. Pink es que cuando nosotros nacimos, no pedimos nosotros tener ojos para poder ver, ni siquiera sabíamos que íbamos a tener ojos, pero Él nos concedió el don de tener la vista, y la consecuencia de eso, el efecto, el resultado de eso es que podemos ver. Entonces así la salvación, la fe no es que nosotros podemos producir la fe y decir, bueno, yo quiero tener fe, ¿verdad? O yo quiero, o por lo menos que nosotros podamos producir la fe. No, la fe viene de Dios. Él da la fe, Él da el don de fe por gracia únicamente, y a través de eso es que podemos creer en Cristo. Podemos creer en Cristo. Entonces nuevamente nosotros quedamos, del momento que nosotros nos quedamos exaltar o sentir algo de orgullo dentro de nosotros mismos, la palabra del Señor nos aplasta y dice, tú no eres nada, yo soy el que he hecho todo. Amén. Y así es. Entonces, pero la otra doctrina, o sea, todas las religiones, o sea, en lo que se distingue el evangelio verdadero de Cristo a todas las religiones, todas las religiones, es en esto, que el evangelio, la salvación es gratis, absolutamente gratis. Y gratis no porque es gratis, sino que es gratis para nosotros, pero Cristo ya pagó el precio. Pero todas las otras religiones la gente tiene que hacer obras. En todas las otras religiones la gente tiene que hacer obras. Los testigos de Jehová, ellos creen que por andar predicando, y claro que es un mandato de Dios, pero ellos acumulan puntos para poder alcanzar esa salvación. Y así muchos otros, ¿verdad? Obras, pero eso le quita gloria a Dios. Todas las religiones tienen que ver con obras. La gente tiene que hacer algo para poder ser merecedor de la salvación. Pero en el evangelio no. Es gratis, únicamente es gratis. Entonces, y otra cosa también que se dice, que el evangelio es Dios alcanzando al hombre. Las religiones es el hombre tratando de alcanzar a Dios, lo cual es imposible. Es imposible poder agradar a Dios de nuestra propia... eso es lo que hacían los fariseos, y una vez y otra vez el Señor los confrontó. Ellos se esforzaban por vivir la ley, por practicar la ley, las obras, ¿verdad? Una y otra vez, pero dejaban de lado la misericordia, ¿verdad? Dejaban de lado la misericordia, el amor y la misericordia, y eso pues los hacían no merecedores, o ellos se hacían merecedores de la salvación. Se hacían merecedores. Ellos criticaban a Jesús y decían, Jesús no puede ser hijo de Dios porque Él come con los borrachos, Él con los publicanos, o sea, y nosotros nos guardamos de toda esa gente inmunda, y Él anda ahí con ellos, con los leprosos, sana a los leprosos. O sea, para ellos era acercarse a un leproso, pues es inmundo, ¿verdad? Entonces, y ellos se creían merecedores, y el Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces vamos a terminar con esto. Vamos a ir entonces a Romanos 11:5. A Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. No por obras, no porque sean descendientes de Abraham, porque si fuera porque fueran descendientes de Abraham, todos habrían sido salvos, pero Juan el Bautista les llamó generación de víboras. Jesús les llamó hijos del diablo, sepulcros abiertos, sepulcros blanqueados, y así sucesivamente. Entonces es por gracia únicamente, para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar gracias a Dios por el preconocimiento del Señor, y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por
por la oportunidad, Dios mío, que nos ha permitido estar aquí delante de tu presencia, reconociendo que estamos aquí por tu gracia, por tu voluntad, por tu soberana gracia, Dios mío, porque tú lo decidiste desde antes de la fundación del mundo. Para ti, Dios mío, sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Por el contrario, merecemos tu justicia, pero a ti te ha placido mirarnos con favor e imputar nuestra culpa en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque así te plació a ti. Te pedimos, Dios mío, por aquello, Dios mío, que todavía, Dios mío, no han decidido, Dios mío, a través de tu trabajo, a través del Espíritu Santo en el corazón de ellos, que puedas obrar de manera muy especial, Dios mío, en sus corazones y pueden ser atraídos con lazos de amor. Para ti no hay nada imposible, tú eres el único que puedes hacer eso, nadie más lo puede ser, ni la misma persona, si no es por tu gracia, tu poder, por tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.